Y ante el incremento de casos de chikungunya, la comuna capitalina inició un gran operativo de limpieza en el barrio San Pablo de Asunción, donde se registran casos confirmados de la enfermedad, que recordemos deja secuelas físicas. El barrio San Pablo de la ciudad de Asunción fue uno de los primeros en donde se detectaron casos de chikungunya. Solamente a 4 cuadras de la plaza 3 de febrero, en la cual nos encontramos actualmente, existen 2 casos positivos de este virus. El trabajo consiste en la limpieza de un radio de 50 cuadras, además de ingresar a las viviendas y detectar focos de infestación larvaria. Esta actividad la venimos realizando prácticamente todos los días en toda la frontera de la capital de la República con las ciudades circunvecinas. Pero hoy intensificando y haciendo más grande, involucrando a más actores sociales, especialmente instituciones, para eliminar el criadero. La limpieza de la Plaza 3 de Mayo es de vital importancia, ya que solamente a la vuelta se encuentra la Escuela Básica General Patricio Escobar. Eliminación de criadero, búsqueda de casos febriles, toma de muestra de aquellos casos que encontramos febriles, rociado con la maquinaria pesada de CENEPA que estamos realizando desde la madrugada, y con las maquinarias livianas que entran directamente a las casas. También la limpieza de las calles, de las plazas y la recolección posterior de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad de Asunción. Fleitas expresó que las instituciones estatales únicamente no pueden detener el avance del chikungunya. Se debe lograr que la ciudadanía limpie sus patios al menos 10 minutos a la semana. Creemos que en los niños está el cambio de mentalidad y de actitud de nuestra población, porque con la gente adulta ya hemos buscado distintos mecanismos y se ha avanzado muy poco. Pero ahora estamos trabajando con los chicos, estamos trabajando con la pastoral social, con las comisiones vecinales, porque increíblemente la gente conoce al dengue, conoce a la chikungunya ahora, conoce al mosquito, conoce cómo eliminarlo, pero no se llega a la acción, que es lo que necesitamos para poder controlar estos brotes. A la fecha, el gobierno ha detectado 129 casos de personas infectadas con chikungunya en nuestro país. La enfermedad se ha ido expandiendo rápidamente desde que se detectó la primera persona infectada, el 30 de junio del 2014.